Libro de Daniel, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 29. Libro de Daniel, capítulo 3, versículo 29. Yo algo que le quiero pedir, hermano y hermana iglesia, es que esté bien receptivo y receptiva a esta palabra. Lo hacemos siempre, pero yo quiero invitarle a que hoy esté así como atento, más de lo que a menudo a veces estamos. Cuando lo tenga, si ya lo tiene, pues se pone en pie y leemos la palabra con la debida reverencia en el nombre poderoso del Señor Jesús. Daniel capítulo 3, versículo 29, y a la letra dice de la siguiente manera. ¿Lo tenemos? Ayúdame. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Leámoslo de nuevo. Amén. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Siéntese, glorifique el nombre del Señor. Dele palma al que vive y al que reina por los siglos de los siglos, ¿verdad? Dele palma al que vive, hermano, y al que reina por los siglos de los siglos. Dele palma al Señor Jesucristo, si no me ha entendido, ¿verdad? Porque Él es el que vive y Él es el que reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que la Biblia es un decreto? Hoy en día, esa palabra decreto está tan adulterada porque la han transgiversado, y algunos vándalos de la fe y del evangelio la usan para sus beneficios, para sacarle provecho, y solo escucharemos algunas declaraciones que tienen que ver con cosas materiales. Pero yo quiero decirle que la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es ordenanza, la palabra de Dios es mandamiento, la palabra de Dios es, hermano, un decreto divino. Y yo quiero decirle esta noche, el decreto de Dios es el que prevalece. Yo sabía que no iban a decir mucho amén porque no están acostumbrados. Y así como hay unos vándalos que usan la palabra decreto para sacarle provecho y abusar de la inocencia de la gente, también hay otros que se han ido a otro extremo y a decir que nosotros no podemos usar esa palabra porque esa palabra no es de parte de Dios. Y yo le quiero decir, también ese extremo es malo y no es de Dios tampoco. Yo creo hoy más que nunca, y lo digo libremente y con fe y convicción, creo en los decretos de Dios. Porque si yo creo en su palabra es un decreto. Hermanos, si yo le pregunto a usted qué es la Biblia para nosotros, nosotros decimos, es la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios?
son ordenanzas, son mandamientos. Y no hay que tener temor de decir, es el decreto de Dios. Y yo le voy a estar repitiendo esa palabrita hoy mucho. Porque en lo espiritual dice, la lucha no es contra sangre ni carne. En lo espiritual yo no voy a venir a agarrar una piedra y tirársela a otro. En lo espiritual Dios me da decreto, me da su palabra para soltar palabra contra palabra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A diferencia que la palabra de Dios es viva y verdadera y más cortante que toda espada de doble filo. Esa es la gran diferencia. Daniel había llegado a un lugar donde no creían lo que él creía. Daniel había llegado a un lugar donde tenían otros dioses que no era el Dios que él tenía. Daniel había llegado a un lugar donde la cultura, las prácticas religiosas, los mandatos eran muy distintos a los que él había aprendido desde su niñez y que le habían inculcado sus padres, su familia, y le habían enseñado que solo había un Dios verdadero. Como dice Deuteronomio, hermanos, aleluya: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y Daniel lo tenía bien presente eso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y por eso leemos que Daniel dijo, hermanos, en un momento, Daniel propuso, decidió en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino, sino que pidió que por favor el jefe de los eunucos no le obligara a contaminarse, porque él tenía incrustados los mandatos, los decretos divinos, y él sabía que un deleite del banquete del rey le podía costar la gracia de Dios. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Un banquete, hermano, aquí de este mundo nos puede costar la gracia de Dios, pero cuando usted vive y le cree a los decretos de Dios y sabe que prevalecen, a usted y a mí nos han puesto muchos banquetes el enemigo. Y por su misericordia, no por nuestra fuerza, sino por su misericordia, hemos podido decir no gracias. Yo mejor me como esta lechuguita, mejor me bebo un vaso de agua. Hoy, en lo natural, quizás tuviste la oportunidad de tirarte un gran banquete, pero no se te dio la oportunidad porque dijiste: quiero morir con las botas puestas, quiero estar con las botas puestas, quiero pelear la batalla de la fe, quiero hacer la voluntad del Señor, quiero romper con la obra de Satanás, quiero derribar toda mentira, hermanos, aleluya. ¿Por qué Daniel hizo esto? Porque Daniel conocía la palabra y Daniel vivía en la palabra, porque él sabía que habían otros decretos, pero que sobre los decretos terrenales, sobre los decretos de maldad, hay otro decreto que se pone sobre cualquier decreto, y el decreto de Dios está sobre cualquier declaración, sobre cualquier conjuración, sobre cualquier, hermano, hechicería, sobre cualquier atadura, porque el decreto de Dios es el que prevalece. En esta versión dice Daniel capítulo 3 versículo 29. Oiga cómo dice aquí: no hay, dijo el rey, no hay otro Dios que pueda hacer lo que el Dios de estos judíos ha hecho. ¿Será que el Dios de los judíos es el mismo suyo y mío? El Dios de Daniel es el suyo y mío. Mi Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de José, el Dios de Daniel, el Dios de María, aleluya, el Dios de los apóstoles. Y dijo este rey Nabucodonosor: por lo tanto yo decreto y doy esta ordenanza, que nadie hable mal de este Dios, del Dios de los judíos,
Y quien se atreva a hacerlo, ordeno y decreto que sea cortado en pedazos y que su casa sea convertida en un basurero. No me importa de dónde sea ni el idioma que hable, queda decretado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oh, aquí está más claro, ¿verdad? Dice, si tocan a Daniel, están tocando al Dios de Daniel. Si hablan de Daniel, están hablando del Dios de Daniel. Y el Dios de Daniel, dice Nabucodonosor, yo no quiero tener problemas con el Dios de Daniel, porque el Dios de Daniel me di cuenta que es el Dios verdadero. Y el Dios verdadero lo acaba de sacar de un problema que yo decreté anteriormente que nadie podía sacar. Decreto sobre decreto. Aparentemente este decreto lo promulgó Nabucodonosor nuevamente, pero este decreto no lo promulgó él, lo hizo Dios que lo promulgara al ver la gloria, las maravillas que estaban ocurriendo. ¿Cuántos bendicen a Jesús? ¿Sabe lo que había promulgado, hermanos, Nabucodonosor? Él había dado a hacer una estatua de 30 metros de altura. Algunos dicen que calculan que es la base donde se encuentra la Estatua de la Libertad en los Estados Unidos. La base, no la estatua, la base hasta donde llega el pico del dedo de ella, que está con esa cuestión ahí levantada. Eso desde la base hasta ahí más o menos son 30 metros. Y dice que tenía 30 metros de altura y 30 metros de anchura. Y era de oro. Estaba diciendo Nabucodonosor, miren mi poderío, miren mi grandeza, miren lo que soy capaz de hacer. Yo doy a hacer, dijo en su decreto, en su primer decreto que sacó, y yo decreto que toda lengua, nación que esté aquí en Babilonia se tiene que doblegar a esa imagen y tiene que adorarla. Cuando escuchen sonar las bocinas, los tambores, los instrumentos, cuando escuchen que los músicos comienzan a hacer música, es hora de doblarse, es hora de quebrantarse ante esa potestad que yo he hecho, dijo Nabucodonosor. Pero no contaba que ahí había gente que no se doblaba. Aquí hay gente, hermanos, que con la ayuda de Dios no nos doblamos. Se lo voy a repetir porque parece que usted no se lo cree. O quizá hoy te doblaste, pero el Señor te dice, hoy yo quiero que mi pueblo sea un pueblo que no se doble, que no se quiebre, que no se quebrante ante el ímpetu, el poderío que pareciera que tiene el enemigo, el adversario, ante un decreto diabólico. Porque el decreto de Dios es el que prevalece. No hay decreto, hermanos, que soporte el poder de Dios. El mundo espiritual funciona de puro decreto. Por eso cuando alguien no le lleva o no nos lleva, ese nunca se va a atrever a decírtelo enfrente. Nunca. Es raro el que se atreva, se ponga los pantalones, se soque bien la faja y le diga, mira, vos me caes mal, me da diarrea cuando te miro, me da dolor de cabeza cuando te miro, no soporto, no me agradás, pero quiero arreglar las cuentas. Lo que funciona es lo contrario. Me reservo en los dolores de estómago, me reservo los dolores de cabeza y me desahogo y comienzo a declarar algo contra esa persona, no sabiendo que lo que estoy declarando, lo que estoy decretando, lo estoy soltando sobre mi propia cabeza. Hermano, no vaya usted a soltar nunca, o Dios nos guarde y nos libre. Y si lo hemos hecho, aquí estamos delante de Dios para pedirle perdón y soltar y ser libre. Pero no vaya nunca a su boca a declarar ni desear mal contra nadie, porque se lo está deseando usted mismo.
Y este decreto dice, era firme que el que no obedeciera el mandato, el decreto del rey, iba a ser lanzado al horno de fuego. Si aquí sentimos calor, sudamos, ese horno no me lo quiero ni imaginar. El enemigo nos amenaza y dice, si no haces lo que yo te diga, si no haces esto, si no haces lo otro, prepárate. Pero cuando usted sabe que camina bajo la voluntad del Dios Altísimo, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. A esta altura, gloria a Dios, porque ya Dios nos reveló qué tipo de decreto se nos han querido estar tirando. Pero no hay poder, pero no hay validación, no hay aprobación. Si es decreto de muerte, si es decreto de enfermedad, si es decreto de miseria, si es decreto, hermanos, de problemas en la casa, si es decreto de división, si es decreto de pleito, si es decreto de brujería, de hechicería, si es decreto de que no haya paz en el hogar, si es decreto que no haya bendición en la iglesia, en tu casa, yo le digo, no tema, aunque te lo manden a decir, no va a haber paz. Usted dígale, es que mi paz no depende de lo que decrete el mundo, de lo que decrete alguien. Mi paz depende del que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Él me da la paz. Recuerdo que en una ocasión pasó a una iglesia una mujer y se acercó donde estaba el alfolí, y los hermanos estaban echando la ofrenda, y ella pasó a hacer la mueca que ofrendaba, y lo que estaba haciendo era revolviendo con sus manos el dinero de los hermanos. Y estaba decretando miseria, y estaba decretando enfermedad. Unos días antes el Señor se lo había revelado a una hermana. A veces los pastores debemos de tener mucho cuidado, y el pastor debe de ser por eso sensible al Espíritu Santo, percibir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y la mujer llegó y se hizo la observación, pero algunos dijeron, no creemos que sea eso. Dice la palabra, no ignoréis las artimañas de Satanás. Cuanto más inocente parece algo, más peligroso es. Acuérdese de la historia del caballo de Troya. Los enemigos no se metieron, hermanos, aleluya, con su traje militar. Se metieron disfrazados. El diablo se va a disfrazar de ángel de luz. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Y esa mujer quiso hacer maldad contra la finanza de la iglesia, quiso maldecir la finanza del pueblo. Pero cuando usted está despierto, usted por eso dice, Señor, mi ofrenda, mi dinero, mi casa, mi bienes, mi salud, no depende del decreto de una bruja, no depende del decreto de un brujo, no depende del decreto de nadie. Y el que llegue a tocar mi bolsa, el que llegue a tocar mi casa para decretar algo, que se prepare, porque hay un decreto sobre otro decreto. A veces gente que se mira mosca muerta, yo les tengo mi reserva y le pido a Dios que me dé discernimiento. Parecía mosca muerta esa que pasó a hacer la mueca. Parecía mosca muerta. Pero cuando fue revelada, cuando fue descubierta, cuando salió y el Señor nos dijo, ya le quité la máscara,
Comenzó a maldecir abiertamente a todo el mundo. Antes no maldecía. Mientras no se descubierta, ella parecía ingenua, parecía de bendición. Pero cuando se le desquitó la máscara, cuando Dios le botó la máscara, comenzó: maldito, maldita, que te enfermes, que te dé cáncer, que te venga esto, que te venga lo otro. Pero cuando tienes la bendición de Dios, cuando tenemos la cobertura de Dios, cuando el decreto de Dios está sobre de usted y sobre de mí, ese decreto que se soltó contra usted, contra mí, contra la iglesia, le está cayendo a ese o a esa. El decreto de Nabucodonosor no era sencillo. Era que el que no se doblegaba a su estatua tenía que ser quemado vivo. Pero solo rápido para que se dé una idea de que es un decreto y usted no lo vayan a engañar y a decir: mira, escuché la prédica de Paul. Y no le vayas a creer que eso es decreto. Si alguien le dice eso mañana, pasado mañana o más noche, llámelo delante de mí y no sea cómplice de ninguna maldad. Dígale, llama al hombre, ahí está, y decirle que no crees en los decretos. Pero vea la vida del que no cree en los decretos de Dios y vea la vida del que cree en la palabra, en los decretos de Dios. Yo, para que alguien me diga que algo no funciona, que algo no es bíblico, yo lo tengo que sopesar, y para eso tengo que ser lector de la palabra de Dios. Así sea el que parece más santo, que diga, porque decreto significa en el hebreo estatuto, ordenanza, ley, decisión, sentencia, declaración. Se lo repito, decreto significa estatuto. Y le digo algo: la iglesia como ordenanza, como institución organizada, tiene estatutos, o sea, tiene decretos. La iglesia en fe tiene estatutos, es la palabra de Dios. Y la iglesia usamos la ordenanza que tenemos, tanto terrenales como espiritual, para contrarrestar toda obra y toda mentira de Satanás. Con la palabra contradigo, con la palabra contrarresto, con la palabra se derriba, hermano, toda obra maligna en el mundo espiritual y en el mundo natural. Con los estatutos, la ordenanza que tenemos como una institución, se ordena lo que se tiene que ordenar. Proverbios 18:21 dice: la lengua tiene poder para dar vida y tiene poder para quitarla. Los que no saben usar su lengua sufrirán las consecuencias de ella. Si yo decreto cualquier cosa, eso es peligroso, porque eso puede llegar. Y yo estoy para decretar, para hablar de Dios, para que la palabra de Dios obre en mi vida, para que la palabra de Dios se mueva en mi vida. No para que obre el decreto del diablo, que el Señor lo reprenda, sino para que obre el decreto divino sobre mi vida, sobre mi casa. Cada vez que usted y yo hablamos, estamos declarando, estamos decidiendo, estamos sentenciando, estamos ordenando, estamos estableciendo, estamos legislando. Aleluya. Por eso a veces una palabra ofende. Por eso a veces una palabra da aliento. Por eso una palabra a veces entristece. Por eso a veces una palabra me saca una risa. Por eso a veces una palabra me enoja. Por eso una palabra a veces me hace irme gozoso. Porque son decretos, son cosas espirituales que se están soltando. Por eso le decía, hermano, esté atento a esta palabra, porque aquí usted no se puede dar cuenta en lo natural, pero si usted está, aleluya, conectado en lo espiritual, usted se ha dado cuenta cuántas cosas hemos dicho conforme a la palabra para contrarrestar al enemigo, y le estamos haciendo la guerra. Que el Señor Jesús lo reprenda. Yo le decía, recordemos que Daniel propuso en su corazón no contaminarse
sino que dijo: no me obligue. El enemigo mira que cuando tú y yo nos proponemos no contaminarnos, él dice: le está yendo fácil, le está yendo fácil, yo se la voy a poner difícil. Él no quiere hacer lo que yo quiero que haga, pero lo voy a obligar. Pero cuando usted tiene convicción, a usted le pueden poner una cosa a que la haga, pero si usted sabe que eso no precede de Dios y no me conviene y no es de bendición, yo lo mantengo y lo digo, ni que me lo diga mi santísima mamita ni mi santísimo papito, no lo voy a obedecer. Si mi papá, mi mamá me quieren forzar a mentir, a ser cómplice de sus maldades, aquí se tiene que levantar un hijo a decir: no, papá, yo no quiero seguir en este juego. No, mamá, yo no quiero seguir en este juego. Si aquí hay, aleluya, matrimonio, esposo mentiroso, se tiene que levantar una esposa a decir: yo no puedo seguirte el juego, mucho has mentido. Si hay una mujer mentirosa, tiene que levantarse un marido a decirle: no, yo no te puedo seguir el juego, porque estamos declarando maldición sobre nuestra casa, y lo que queremos es la bendición del Señor sobre la casa, sobre la iglesia. Solo las hermanas solteras dicen: a gloria a Dios. Solo los hermanos que están solteros dicen: amén. Dios sabrá cómo tenemos la casa. Si hay que confrontar lo malo en la casa, hay que confrontarlo, hermano. Si hay que confrontarlo, hay que confrontarlo. Si no, te va a hablar por 2 días la mujer y te va a dejar de comer, o el marido te va a decir: yo ahora no doy reales. No te preocupes, no te preocupes. Si hay amenaza que te cortan el alimento, si hay amenaza que no va a haber nada, dígale: no te preocupes. Hay un decreto sobre este decreto, y el decreto de Dios prevalece. El decreto de Dios prevalece. Hay cosas que algunos saben de usted y de mí en relación a nuestra fe, a nuestra postura, a nuestros conceptos, y ostentan en hacer cosas hacia usted, hacia mí, para ver si fallamos, para ver si claudicamos, para ver si cedemos, para ver si encuentran en nosotros alguna falla, para decir: yo sabía que era falso, que era falsa. Pero cuando a usted no se le dificulta obedecer a Dios, usted no tiene problema de tratar de mantener un estatus, una apariencia. Usted y yo, hermanos, así como Daniel se mantuvo firme, o así como José se mantuvo firme, que aunque lo dejaron desnudo, hermanos, qué hombre, aleluya. Si no es espiritual, una mujer le quita la ropa y está desnuda ella, y se encuentran los dos desnudos, qué hombre va a decir: y estoy solo, nadie me mira. Pero José dijo: pero hay un Dios que sí me está viendo, pero hay un Dios que sí sabe, hay un Dios que sí conoce, y a ese Dios yo no me le voy a escapar. Me quitó la ropa, me desnudó, pero yo no le fallo a Dios. Yo salgo corriendo, yo salgo escapando. Es mejor salir desnudo. Porque cuando usted tiene los decretos de Dios bien claros, los tenemos bien definidos, te pasarán bailando el pelado en cámara lenta. Se te van a levantar la falda para que enseñarte la pierna. Es a ustedes, varones, que les estoy hablando, y a mí también me estoy hablando. Hay uno que está... Te dice que eso le pasa al hermano: no te hagas el dundo, que a vos también te lo han hecho. Viejos que están aquí también, no se hagan los viejos, que mientras esté vivo, no está muerto, viejo. Por eso hoy dijimos: reprendemos todo espíritu de seducción, reprendemos todo espíritu inmoral, reprendemos todos esos espíritus jezabélicos. Porque si no los reprendemos,
Aquí esta parte donde miro a algunos que se ponen bien trompuditos, y eso es lo que me gusta más. Por eso, hermanas, cuide cómo se viste su niña, su hija. Paz de Cristo. Hay que le digan la viejita a la niña. Mejor que le digan la viejita y no le digan que es una cualquiera. Daniel dijo: no hay problema, ya escuché el decreto. Sepa lo que sí, detrás de usted hay acusadores. Si usted creía que no había, hay acusadores detrás de cada uno de nosotros. No dicen amén porque no les gusta, pero yo no me puedo ser ingenuo. El punto es que si tienen la razón, ahí está la diferencia. A ti y a mí nos pueden acusar. El punto es, ¿tienen la razón? ¿Tienen la verdad? Y ahí se marca la gran diferencia. Cuando soltó el rey el decreto, salieron unos, y dice Daniel 3:8: por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te respetan, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro y no se inclinan a ella. Rey, póngale mente. Rey, no hacen caso. Rey, son rebeldes. Pero ¿a qué soy rebelde? Pregúntese. El apóstol Pablo, bonito lo que mirábamos el domingo antepasado. El apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10, le dijo: ¿Y qué voy a pretender yo? ¿Acaso pretendo yo, dice, estar bien delante de los hombres o estar bien delante de Dios? ¿Busco yo la aprobación de los hombres o busco yo la aprobación de Dios? Cuando usted busca la aprobación de Dios, van a haber acusadores, van a haber acusadores, van a haber acusadores, van a decir cosas de ustedes, van a comience a obedecer todo lo malo y va a ver que no van a haber acusadores. Comencemos a hacer más la voluntad de Dios. Daniel estaba manteniéndose delante de Dios, y eso le causó que un grupo de caldeos dijeran: Rey, y les tenés en buenas posiciones, los tenés como gobernadores, los tenés como administradores, mi rey, y no se doblega. Pero es que Daniel sabía que él tenía la posición de administrador, no porque se le había dado Nabucodonosor, sino porque Dios le había dado, aleluya, el sueño, y le había dado la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Esa posición que tenía Daniel no se la ganó lustrándole los zapatos a nadie. Él se la ganó obedeciendo y manteniéndose fiel a Dios. No le anden buscando cómo lustrar los caites, los hongos, los callos, a nadie en esta tierra. Hay un Dios que sabe lo que te puede dar y lo que me puede dar. Por eso algunos se defraudan cuando le buscan cómo limpiar los caites al hombre, y los hombres no paga bien el hombre. Alabe a Dios. Le acusaron maliciosamente porque no se doblaron, porque no estaban dispuestos a adorar otro Dios. Aleluya. Si Daniel hubiera sido un cristiano de este tiempo olvidadizo, Daniel
hubiera hecho lo que le estaban pidiendo y hubiera dicho: necesito guardar mi posición, necesito guardar mi carguito, necesito guardar este beneficio. Cuando usted sabe que su beneficio y su socorro viene de Jehová, yo no necesito resguardar nada. Yo necesito obedecer a Dios en lo que Él me dice que le obedezca. Si no haces lo que te digo, te corro. Si no haces lo que te digo, te vamos a sacar. Estás en la lista negra, pero tenés que hacer esto. No te preocupes, móteme en la lista negra de los hombres, pero estoy en la lista del cielo. Aleluya. Si a usted no le alegra estar en la lista del cielo, es porque está en la lista negra. Cuidado, mi hermano. Cuidado, está en la lista negra. Por eso no puede decir amén, gloria a Dios. Daniel tenía grabado en su mente, en su corazón. ¿Y sabe por qué Daniel no fue flexible y no hizo lo que aquel decreto decía? Porque en él había un decreto mayor. Y el decreto que tenía incrustado en su corazón era Éxodo 23:5. El decreto de Dios. Y el decreto de Dios le decía a Daniel: Daniel, y le dice a usted: iglesia, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Daniel, no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Daniel, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Aleluya. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Daniel tenía en su mente, Daniel escuchó el decreto: vayan y dóblense delante de la imagen de oro, y el que no la adora, el que no se doble, ahí está el horno de fuego. Pero le resonaron a Daniel: Daniel, no tiene otro Dios más que yo. Daniel, no te hará imágenes. Daniel, no te inclinarás a ella. Daniel, no la adorarás. Daniel, yo soy Jehová tu Dios. Y Daniel dijo: eso está en mi corazón, eso no me lo pueden quitar, eso no hay decreto, eso no hay amenaza, eso no hay acusación, eso no hay mentira, eso no hay brujería, eso no hay hechicería, eso no hay, aleluya, aleluya, ningún conjuro que pueda borrar cuando alguien es genuino. Cuidado, hay alguna bruja aquí, hermano. Cuidado, hay algún brujo que no puede decir amén y gloria a Dios. Óigame, yo aquí ando más que filoso hoy. Y lo menos que vengo es a darle tregua al diablo, hermano. Lo menos que usted puede darle es tregua al diablo. Porque el diablo te va a querer distraer. El diablo va a querer que no pongas atención a esta palabra, porque él te quiere mantener centrado en sus decretos terrenales. Daniel mantuvo una postura firme. Y el rey dice: manden a llamarme a Daniel, a Sadrach. Estaba sofocado el rey, pero me imagino que voy a respirar. Sadrach, vení. He tenido noticias, Sadrach. Recuerda que yo te he dado una posición. Recuerda que tienes beneficio aquí en Babilonia. Sadrach, ¿cómo es eso de que no te estás doblegando? Sadrach, yo quiero creer que no es cierto, que tú no estás obedeciendo mis decretos. Y le dijo Daniel, se lo leo textualmente. Y le dijo Daniel: rey Nabucodonosor, tengo que decirle lo siguiente al respecto. No es necesario que yo te responda sobre este asunto. He aquí mi Dios, a quien yo le sirvo,
Él es capaz de librarme de ese horno de fuego que está ardiendo. Y aún si la mano del rey persiste en hacerme mal, mi Dios me libra. Pero sepa a un rey que si Dios no quisiera librarme de tu mano y del horno del fuego, yo aún así le seguiré adorando a Él. Alabe la gloria del Señor. Qué convicción más grande de Daniel. Le dijo: rey, no te han venido a mentir. Yo no me he doblado a eso. No me voy a doblar a eso. ¿Y sabe qué, rey? Está bien si está encendido el horno. Dios me puede librar de ese horno. Me puede librar de su mano. Pero ¿sabe qué, rey? Aunque Dios no me libre, yo tampoco le voy a adorar esa imagen. Yo voy a morir creyendo en lo que Dios me ha dicho. Yo voy a morir creyendo en lo que Dios me ha hablado. Yo voy a morir siéndole fiel a Dios. Ese es un decreto, ese es un decreto. Estamos soltando palabras y usted tómela. Aleluya. Yo voy a morir siéndole fiel a Dios. Si tú no te lo decretas, el diablo lo que está decretando: yo decreto que este va a ser infiel, yo decreto que este va a caer, yo decreto que este va a morir. Y yo decreto por la palabra, yo decreto que aunque Dios me dé la respuesta o no me dé la respuesta, yo moriré siendo fiel a mi Dios. Yo le creo a mi Dios. Yo le creo a mi Dios. Solamente el que está dormido espiritualmente se siente cansado en esta hora. Yo le digo: ponga mucha atención a esta palabra, porque ahora viene lo más bonito del asunto. Ahora viene a confrontarse el decreto terrenal contra el decreto de Dios. Y dijo Nabucodonosor: vaya, busquen los hombres más fuertes, átenlos y tírenlos al horno de fuego. Decreto. Y vinieron y buscaron los hombres más fuertes y comenzaron a atar. Yo me imagino a Daniel atando. Algún soldado: Daniel, a tiempo de arrepentirte, piénsenla bien. ¿Por qué? Si ya le dije lo que yo soy y quién soy. Daniel, nos vamos acercando al horno de fuego. Daniel, se está sintiendo caliente esto. No importa. Ahí está el Dios que yo dije que Él me puede librar de la mano del rey y del horno de fuego. Daniel, esto está más caliente. No importa, ustedes cumplan con el decreto que les mandaron a hacer. El decreto del rey, el decreto humano, se iba ejecutando. Y de repente los hombres fuertes, musculosos, valientes, a la par de hombres atados, indefensos, obedientes y fieles a Dios, llegó el momento de que dijo el Señor: ahora aquí se acabó el decreto del hombre. Se fija que por estar el león, los chicos zapotes, no puede decir amén. Se lo voy a repetir. Hoy hasta aquí llegó el decreto maligno, perverso. ¿Y sabe lo primero que hizo Dios cuando Él soltó su decreto? Llamas consuman a esos hombres que traen a mis siervos al horno de fuego. Y dice que aquello era tan fuerte que aquel fuego salió y las llamas comenzaron y consumieron a los hombres que iban llevando a Daniel y a sus amigos.
Se soltó el decreto de Dios. Se soltó el decreto de Dios. Se soltó el decreto de Dios. El decreto del hombre dijo: lo llevo al horno de fuego, lo voy a ver carburizado. Pero el decreto de Dios dice: alto. Ahí va mi siervo, ahí va mi sierva. Parece que lo van a quemar. Ahí va mi hijo, ahí va mi hija. Parece que la van a quemar. Ahí va mi iglesia, parece que la van a quemar. Pero quien la está llevando y quien está queriendo llevarla al fuego, ese mismo va a terminar muerto por el fuego. Y hoy el fuego de la iglesia, ¿cuál es? Es el fuego del Espíritu Santo. Hoy el fuego de la iglesia, ¿cuál es? Es la presencia de Dios a través de la manifestación de su Espíritu. Si en ti hay fuego, en mí hay fuego, tu fuego, mi fuego, va a quemar cualquier atadura y cualquiera que nos esté acusando, cualquiera que nos esté empujando. Aleluya. Alabe el nombre del Señor. Pero el decreto de Dios no terminaba ahí. Nabucodonosor se levanta asustado. ¿Cuántos hombres metieron a Giles? Rey, metimos a 3. Ahí no hay 3, dice. Yo estoy viendo que hay 4 hombres y andan brincando, andan danzando, andan levantando las manos. Yo lo estoy viendo. El fuego está ardiendo. Se puso más caliente. Pero yo veo 4, le dice. Yo veo a los 3 que dicen que metieron. Pero el último, el cuarto, es semejante, le dice, a los hijos de los dioses. Hermano, si esa boca lo ocupara para decir amén, el amén es un decreto, el amén es una declaración, el amén es una decisión. Y yo digo, si es cierto, parece que voy solo, pero no me van a ver solo. Hay alguien que va a mi lado. El ángel de Jehová acampa alrededor de mí, me guarda y me defiende. Esta palabra no es para cualquiera. Yo sé que esta palabra no es para gente dormida. Yo sé que esta palabra, hermano, no es para gente que no sabe ni lo que yo estoy hablando, porque están en otro mundo, porque no viven conforme a la voluntad de Dios, porque no le creen a Dios, porque viven apartados de Dios. Y yo los estoy viendo, dice. Y hay una expresión que dice: yo los veo que se están paseando en medio del fuego y el fuego no le está haciendo nada. Nos han querido ver en el fuego. Quieren ver la iglesia en fuego, pero el fuego que van a ver es el fuego del Espíritu Santo. Han querido ver tu vida en fuego, pero un fuego maligno. El fuego que van a ver es el fuego del Espíritu Santo. Han querido ver mi vida en fuego maligno, pero la van a ver en el fuego del Espíritu Santo. Ahí está la palabra, hay un decreto. Si lo tomas, bueno. Si no, siguen el fuego maligno que el diablo quiere para tu vida. Pero yo estoy por la palabra, creyendo y decretando que el fuego de Dios de Cristo. Y se arremó Nabucodonosor y le dijo: Daniel, 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 heme aquí, oh rey, salga. Vení, que bien rápido. Salgan rápido, no me quedes viendo. Ya viendo ya. Pero no se le quemó el pelo. Pero no huele a quemado. Pero los pies no los tiene calcinados. Ahora, dice Nabucodonosor,
que se declare este decreto. No hay otro Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. No hay otro Dios que pueda hacer lo que el Dios de Daniel y estos jóvenes ha hecho. Por lo tanto, decrétese así: quien hable mal del Dios de Daniel y de este, que sea cortado en pedazos, y que esa casa se convierta en un basurero. No me importa de dónde venga ni qué idioma hable, que así se decrete y así se haga. Además, ordeno y decreto que a Daniel y a sus amigos se les ponga en un puesto más importante en Babilonia, que se les haga gobernadores. Aleluya, 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 aleluya. Póngase de pie, dele la gloria a Dios. Póngase de pie, dele la gloria a Dios. ¿Cuál decreto? ¿Con cuál decreto se queda? ¿Cuál es el decreto que usted se queda esta noche?